A Paciano Padrón no hay que presentarlo, el país lo conoce, los venezolanos lo conocen, la gente de Florida también lo conoce porque al fin y al cabo es el presidente de Benamérica, vicepresidente de la Coalición por Venezuela y CICIBEN, Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Eh, Sus objetivos, ya lo saben, es una lucha por lograr la democracia y no solamente en Venezuela. Escribe en el Diario de las Américas su más reciente trabajo, con el permiso tuyo lo tengo por acá, espérate un instante, los criminales maduristas pagarán en La Haya. No se sabe si estarán vivos para pagarlo, pero bueno, porque la verdad que la diplomacia y este tipo de justicia internacional para la gente que sufre es desesperante, es muy lento, pero muchas veces se logra hacer si se dan las bases, si se llevan los documentos necesarios. Ahora, ellos están hablando, y esta es la razón por la cual vamos a conversar, de unificar a los venezolanos a través de 4 puntos muy importantes. Y me gustaría saber cuáles son esos 4 puntos y en qué consiste esa unificación, porque exactamente lo que ha querido hacer Guaidó y el G4, con el apoyo internacional de 60 países o 60 y pico, es decir, de las democracias más importantes, es exactamente uno de los puntos. Se necesita la unificación de los venezolanos. Unificación total en ninguna parte de la historia de la humanidad se ha logrado, no nos engañemos, pero sí de la mayoría que lucha por la democracia. Le pregunto entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes están proponiendo y lo que está proponiendo la gente del G4? El gobierno interino, quiero decir. Bienvenido, Paciano Padrón. No hay diferencia, lo que hay es simplemente la necesidad de unirse y no hemos logrado el objetivo. Nos preocupó muchísimo a partir de diciembre pasado, luego de la consulta popular, cómo se hizo un silencio absoluto del liderazgo político opositor. Ganamos, digamos, el 6 de diciembre hubo un triunfo popular que fue esa abstención brutal, clamorosa, un silencio que le habló a Venezuela y al mundo. La gente rechazó esas elecciones fraudulentas. Y eso motivó a la gente a participar. Fíjate que había sobre la consulta muchas dudas, si eso era conveniente o no, etc. Y a partir de lo del 6 de diciembre, la gente se lanzó. Del 7 al 12 fue la consulta. 7 millones o casi 7 millones de venezolanos participamos en ella. Y después se hizo un silencio brutal. No se cobró ese triunfo. Yo no sé qué pasó. Ahí entraron una serie de diablos que se metieron en medio del negocio y lo que privó fue el silencio y una especie de espíritu como de derrota después de haber logrado una participación tan masiva. Luego el 5 de enero entra la nueva asamblea, esta fraudulenta, y hubo un silencio por meses, enero, febrero, marzo. Nos sentíamos muy inquietos. El domingo 4 de abril, el día de resurrección, domingo de resurrección, sacamos un documento invitando a revertir este proceso de destrucción de Venezuela. Y la única manera de lograrlo es por la unidad absoluta. La unidad pasa a ser, yo diría que el requisito sine qua non. Nuestra invitación a la sociedad civil, fuimos 23 organizaciones de la sociedad civil en la diáspora, quienes nos dirigimos a toda la sociedad civil venezolana, fuera y dentro del país, e igualmente a los factores políticos, para encontrarnos. Hay quien habla de 6 millones, tú estás hablando de casi 7 millones o 7 millones. ¿Para qué cosa? Para lo de la consulta. Hay quien habla que lo que participaron fueron 2 millones y pico de personas. No creo. Que en realidad es muchísima gente para no tener ningún tipo de fuerza de poder a través de los medios de comunicación masivos o tradicionales. La cifra fue superior a los 6 millones, por eso te dije, cercano a los 7 millones de personas que participaron. 6 millones y medio, 6 millones 700, la verdad que no recuerdo ahorita ya para este momento la cifra exacta. Lo cierto es que hubo una respuesta bien positiva, bien sólida, muy superior incluso a lo que era la expectativa. Ahora, si nosotros no somos capaces de actuar en conjunto, de unir fuerzas y de hacer propuestas
que hayan sido pasadas, digamos, por el proceso de discusión y de adhesión de todos los factores, estaríamos perdidos. Bueno, Ahora, pero hablas de la necesidad de unirse. ¿Qué ha fallado que no sientes que se han unido los venezolanos en su mayoría, porque en su totalidad humanamente es imposible? Desgraciadamente, nunca ha habido el espíritu de poner los intereses personales o partidistas por encima de los intereses nacionales. Y mientras eso no se logre, no habrá manera de salir adelante. Yo recuerdo el discurso de Miguel Otero Silva el 23 de enero del 59, perdón, a un año de la caída de Pérez Jiménez, donde él decía, mientras no fueron capaces los factores políticos y la sociedad civil de unificar su fuerza, solo lograron llenar las cárceles de presos y de heridos y muertos los hospitales. Como que entonces era obvio, era necesario, era indispensable, como lo es hoy, unificar fuerzas. Afortunadamente, ¿qué hemos encontrado? Respuesta interesante. Muchas organizaciones que no habían sido motivadas para firmar inicialmente se consideraron, digamos, motivadas para esto. Hubo otras organizaciones de la sociedad civil que salieron con propuestas distintas. Estupendo, bienvenida. Los partidos se manifestaron. Primero 10 organizaciones nada más. Pocos días luego, 30 o 40 organizaciones encabezadas por Guaidó presentaron igualmente una propuesta de encontrarse. O sea que lo que había sido un silencio durante el mes de enero, febrero, marzo, se convirtió a partir del 4 de abril, cuando invitamos a esto, a un proceso de discusión, de movimiento. Nos alegra, porque es absolutamente indispensable la discusión, el encuentro, el ir sumando voluntades. De lo que sí estoy absolutamente convencido, Napoleón, no tengo dudas, es de que por separado, cada uno con su proyecto, cada uno con sus propias iniciativas, sin sumar voluntades, es absolutamente imposible salir de esta circunstancia, porque aquí no estamos luchando contra una dictadura tradicional, no es una dictadura. En Venezuela tenemos algo muchísimo más grave. En Venezuela es un régimen que está, es el crimen organizado que se ha apoderado del país, con la complicidad de Maduro y de su gente. Es el crimen organizado, y eso lo hemos visto, es la guerrilla colombiana, el narcotráfico, los criminales de Hezbollah y las fuerzas de Cuba, Rusia, China, Irán. O sea que no estamos hablando mentiras, estamos hablando de una absoluta realidad. Son fuerzas armadas que han tomado posesión del país con la anuencia de Nicolás Maduro, lo que lo convierte definitivamente en un delincuente, en un traidor a la patria, en alguien que no tiene razón alguna, no solo de seguir ahí, bueno, un traidor a la patria, si es que él es venezolano, porque parece que es colombiano. Ahora bien, ustedes hablan de 4 puntos indispensables para lograr la libertad y llevar a Venezuela al siglo XXI, país que, por cierto, siempre ha entrado tarde a los nuevos siglos. Entró tarde al siglo XX y está entrando tarde al siglo XXI. Hablan de 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos a lograr para acabar con la narcodictadura? ¿Qué es lo que yo creo que quiere la gente? Evidentemente quiere acabar con la narcodictadura, pero quiere escuchar, bueno, proposiciones concretas que hay que hacer para eso. ¿Qué proponen ustedes? Bueno, lo primero, por supuesto, que tenemos que intentar es mover la justicia internacional, y sobre esto es absolutamente indispensable. Más allá, por supuesto, de los pasos nuestros de unificar acciones. Las propuestas en qué cosa es lo que vamos a hacer. Mira, yo he señalado siempre que eso casi que es lo menos importante, Napoleón, porque si estamos todos de acuerdo de repente en algo que yo lo considero absurdo. Por ejemplo, participar en elecciones municipales. En elecciones municipales en Venezuela, ¿con qué propósito? ¿Con qué objeto? Bueno, supongamos que ese fuera el objetivo y que esa locura se aprueba. Y estamos todos unidos allí y nos montamos en ese propósito. Oye, créeme que ahí va a haber ciertamente una movida, ahí va a haber algo interesante. Allí van a ocurrir cosas, entre otras porque el fraude será respondido con una reacción popular importante. Digamos que la unificación y la programación de actividades es absolutamente indispensable, pero junto con ello tiene que venir la ayuda internacional, y esa ayuda internacional está para la comprensión y para el apoyo real y cierto. Cuando te estoy diciendo que Venezuela no es simplemente una dictadura de
de Maduro, que es lo suficientemente cobarde como para no haber corrido hace rato si pudiera hacerlo, pero él está preso de los factores criminales que él mismo fue introduciendo dentro del país. Y hoy él no podría ni siquiera huir porque no tendría dónde hacerlo. A donde huya lo van a matar ellos mismos, pues no van a permitir que deje tan fácilmente lo que es un territorio de impunidad para ellos, donde tienen la soberanía nacional protegiéndole a la guerrilla colombiana o al narcotráfico internacional, o al Hezbollah, o a todas estas fuerzas que sabemos que realmente están allí en Venezuela, que tienen territorios propios donde no entra la bota del soldado venezolano. Y estamos viendo cosas como estas del Alto Apure que nos demuestran efectivamente la presencia real de unas fuerzas criminales. Pero espérate, entonces tengo que, ¿cuáles son los 4 puntos? Porque hasta ahora veo que, claro, ustedes están dirigiendo a lo que debe ser la de muy disminuida dirigencia política venezolana, y muy disminuida en todo sentido, no solamente los que luchan por la democracia y por la libertad y por llevar a Venezuela al siglo XXI, que entra al siglo XXI, sino también por los que apoyan a la narcotiranía. Es decir, son partidos pequeños, son partidos, en el caso del PSUV, evidentemente, como también sucedía antes con mucha gente, están allí porque reciben su bolsita de clac, ¿no? Y algunos privilegios, pero no porque crean en eso. Tú estos 4 puntos que nos estás describiendo, ¿están dirigidos solamente entonces y fundamentalmente a la clase dirigente? No, la clase política, porque dirigente creo que nadie dirige. No, excepto Cuba, que somos una provincia cubana. Qué vergüenza. Absolutamente imprescindible la participación popular. O sea, ¿cómo actuar si el pueblo definitivamente no decide sacudirse esta tiranía, no asume su propio rol? Y aquí pero todos tenemos un rol. Todos los días hay manifestaciones en Venezuela, en los diferentes puntos de Venezuela, y el pueblo cada vez que lo convocan sale, y eso que ayer lo convocaban para no votar, ahora ya están hablando de sí, votar para no perder los espacios. Pregúntenle a la gobernadora del Táchira qué espacio ganó. En fin, pero cuéntame, ¿eso es para los dirigentes? No, no es para los dirigentes, es para el pueblo y con el pueblo, sin participación. ¿Pero qué puede hacer el pueblo? ¿Qué le proponen hacer al pueblo? Hermano, la participación del pueblo no es solo la manifestación que tú me estás diciendo, es mantener efectivamente esa disposición de lucha, de empuje, de no aceptar más los atropellos. Si una persona sola, si alguien reacciona en contra, por supuesto que le pasan encima y se lo tragan. Tú has visto, y yo he visto también más de un video de la policía o de la Guardia Nacional retrocediendo frente a un pueblo que se calentó, que se puso bravo y que se puso de pie y dijo no más. Y efectivamente tienen que retroceder. En el momento en que efectivamente seamos capaces de comenzar a pedir las cosas con firmeza, con determinación, de no ir atrás. Tengo que entender que tú estás dando a entender de que sí hay que ir a elecciones para darle un puestico a alguna vez algún no sé por qué pudiste entender eso, de cuáles de mis palabras pudiste entender eso, pero para nada. En absoluto. Porque dijiste que si estamos todos unidos podemos lograr algo en las elecciones de diciembre. Te dije que absolutamente unidos, cualquier cosa que hagamos es importante. Vamos a un grito al mediodía, todos 30 millones de personas gritando, ya es un suficiente escándalo. Ahora, por eso te decía, la unidad permite que puedas optar por cualquier cosa. Quiero recordarte que el 11 de abril, ¿no? La manifestación y ese pueblo, esos ciudadanos, el 11 de abril llegaron hasta Miraflores y es la única vez que se logró tumbar a la dictadura, que duró 3 días fuera del gobierno, el dictador, fueron 3 días, pero duró 3 días entre otras cosas porque ni los militares se pusieron de acuerdo y los partidos políticos no fueron a Miraflores a defender ese cambio que pedía la gente, ¿no? Y por el cual hubo muertos. No hubo claridad ninguna en los objetivos y hubo todos los errores que tú sabes que se cometieron desde el gobierno provisorio que le correspondió entonces dirigir. El problema es del gobierno provisorio, no es de los dirigentes políticos y militares. No, perdóname.
El presidente, no, el presidente estamos hablando del presidente de la República, ese nos fue sacado de una caja de hace, es un hombre político también, que representaba en ese momento la presidencia de Fede Cámara, es otra cosa distinta, pero Pedro Carmona evidentemente que es un factor político, y el gobierno que integró, lo integró con los factores políticos, con los partidos políticos, no fue con otras personas. ¿De qué partidos políticos hablas? Porque ¿Perdón? el único que yo recuerdo haber visto en los videos se llama, ¿cómo se llama? Eduardo Fernández. No solo, ¿Qué otro político había ahí importante? No solo estaba Eduardo Fernández y la gente de COPEI, José Rodríguez Iturbes y otros, que por cierto era el canciller entonces, sino que también estaban la gente de Acción Democrática. ¿Quiénes? En un juego de ida y vuelta. Es que el problema en esa oportunidad, mi querido Napoleón, como en tantas otras, es que no ha habido claridad en el objetivo ni en las propuestas. Entonces todo el mundo estaba jugando a posiciones allí. El objetivo era por fin salíamos de este dictador que había violado la Constitución una vez más horas antes, ¿no? Que había mandado a masacrar a la gente, ¿no? Y ese era el objetivo, lanzarlo. Y luego, ¿no? Vamos a hacer ese gobierno de transición. Pero primero era lanzarlo. Y quien lo saca es la gente y los muertos. Sí, porque inclusive los dirigentes políticos no estaban de acuerdo con llegar a Miraflores. Miraflores les decía, bueno, ustedes van a hacer esa concentración, vayan hasta tal esquina. Entonces, la nueva manifestación, vayan hasta tal otra. Y hasta tal otra llegaban. Entonces, te vuelvo a repetir. Estos 4 puntos que nos estás diciendo, que nos has dicho ya 2 de los 4, siento que es para la dirigencia política y por eso te pregunto, ¿por qué tú crees que la dirigencia política no está unida? Porque tú estás diciendo que hay la necesidad de unirse. ¿Por qué crees que no está unida? Si Venezuela no... Porque privan los intereses particulares, personales y partidistas, porque no hemos sido capaces de decir... que no sirven para ser dirigentes. Están fallando como dirigentes definitivamente. No nos sirven, no los queremos. Okay, si los intereses particulares partidistas, no, que se los metan por la boca. Por no decir otra cosa. Dilos de esa manera, está bien, salgamos de esos dirigentes. ¿Dónde están nosotros? Vas a necesitar dirigentes políticos. Ojalá surjan nuevos dirigentes políticos o los actuales sean capaces de cambiar lo suficiente como para jugar el rol que corresponde. Ahora, con los factores políticos tenemos que marchar, como tiene que marchar la sociedad civil. ¿Con qué hacemos? ¿Con qué andamos? Okay, entonces, con los bueyes que tenemos, Napoleón. Ahorita fíjate, ahorita lo importante que es sacar esta pandilla de criminales, hermano, que está acabando con el país. Ahora, si el patriotismo tiene que estar de parte de los dirigentes. Yo hoy no quiero colocar, ni quiero poner a pelear dirigentes contra dirigentes de la oposición. Eso es lo que hemos hecho o es lo que han hecho durante todo este tiempo. Ahora de lo que se trata es de ponernos de acuerdo en qué estamos de acuerdo, cuáles son las posiciones en las cuales podemos coincidir y avanzar. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Pero, ¿cuáles son esos 4 puntos que tú crees que se va a lograr a esa gente que solamente piensa en ellos, que espero que no sea sino una minoría, ¿ok? De dirigentes? ¿Cuál es lo que tú crees que es el motivo para unirlos? Y que se olviden, pero que además que yo no acabo de entender. O sea, ¿a ti te gustaría ser presidente de la transición en la Venezuela tal y como se va a conseguir? No, el ministro menos. Es una locura. Es una situación dificilísima. En todo caso, si yo fuera dirigente político, lo que me gustaría es cuando se den las condiciones para unas elecciones libres, ser candidato y ganar. Pero para ser presidente de un gobierno de transición. No, y con un país en las circunstancias en las que está. O sea, ¿cuál es la realidad? El país con la mayor pobreza en el mundo, capitaneando la pobreza en el mundo, capitaneando la cifra de desempleo, 58.9% de desempleo, es decir, todo de muertes, de enfermedades, de paludismo, de todo lo que tú quieras. En esta excelente iniciativa que ustedes proponen, de tratar de unir a la oposición, donde acaba de decir que inclusive Guaidó está de acuerdo con ustedes, ¿ok? Y de hecho hubo una reunión, creo que en Colombia hace semanas atrás, que parece que fue un éxito para la unificación. ¿Cuáles son esos 4 puntos por los cuales tú crees que a pesar de los egoísmos, ¿ok?, sí va a unir a la dirigencia política
y hará que el venezolano vuelva a creer y vuelva a escuchar una invitación. Hay que abrir apetito de justicia, mi querido Napoleón. Una de las cosas más brutales que están ocurriendo en Venezuela es la absoluta injusticia con la cual se tratan los crímenes, los delitos, que quedan absolutamente impunes. El trabajo que se ha venido haciendo a nivel de la Corte Penal Internacional y en general de la justicia universal ha sido bien, bien importante y comienzan a sentirlo. Tuviste el discurso, la mamarrachada esa del día 1 de diciembre de Tarek William Saab, voy a decirlo Primero de tal como mayo, lo siento, el criminal usurpador de la Fiscalía General de la República. Bueno, este señor viene a echar para atrás todo lo que había dicho, no porque entró en razón, no porque se convirtió en un hombre bueno y ahora quiere ver delitos donde no lo hubo, sino porque se percató que la Corte Penal Internacional ya le había dado el pitazo a la señora Bensouda al fiscal en su última visita. Tenías que hacer ver que en Venezuela hay justicia. Tú recuerdas, al igual que todos, que la justicia universal solo opera en aquellos países donde no hay justicia nacional. Entonces entra como justicia supletoria. Por cuanto no hay justicia nacional, la justicia universal o internacional entra a llenar ese vacío. Entonces Venezuela tiene que demostrar que sí hay justicia. Es lo que tiene que tratar de demostrar. Es la mentira que tiene que tratar de demostrar el régimen. Y por eso... Te entiendo una cosa. Entonces, ¿es que hay algún que otro dirigente político importante, luchador por la democracia, que no está de acuerdo con esa justicia internacional? No, yo me imagino que sí. ¿Quién pudiera no estarlo? Pero no trabajamos en sentido de empujar, de levantar la misma consigna, de llevar las mismas banderas al mismo tiempo. Te estoy mencionando cosas. ¿Quién no estaría de acuerdo con una vacunación masiva? ¿Quién no estaría de acuerdo con generar condiciones económicas que hagan posible que el empleo pase a ser nuevamente una realidad en Venezuela y no tener esa cifra brutal de 58% de la población desocupada que genera pues todo tipo de problemas sociales y económicos en una colectividad? Bueno, eso hace que, pero en eso estamos de acuerdo todos. ¿Quién podría no estarlo? Pero ahora el asunto es cómo usamos esas banderas, cómo empujamos, cómo hacemos que esas realidades efectivamente funcionando coherentemente comiencen a empujar al régimen hacia afuera. ¿Cómo lograr este asunto? Porque lo que definitivamente sí no se puede permitir es que efectivamente siga la impunidad campeando sin que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Por eso ese empeño que hemos venido teniendo y constituimos, si ven, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, que viene dando una batalla muy dura y gracias a Dios las cosas han ido saliendo bien y logramos efectivamente la designación de un buen fiscal a partir de 45 días, a partir del 15 de junio, para darle un viraje a lo que ha sido el tratamiento de Venezuela dentro de ese tribunal para que la justicia se haga realidad y para que podamos comenzar a abrir un tiempo definitivamente diferente. De eso se trata. ¿Ustedes no proponen que se haga un ministro de la defensa en el gobierno interino? Porque no hay salida de la narcodictadura sin el apoyo militar. Lo demás es creerse cuentos de pajaritos. Entonces, ¿proponen algo de eso? Digo yo, porque... Lo que hemos propuesto es la constitución ya formal del gobierno de transición, precisamente por las mismas razones que tú dices. De repente podría haber algunas carteras que no tienes que dar, pero hay algunas acciones que tienen que realizarse. Alguien tiene que ocuparse formalmente de lo militar, adentro y fuera, para sumar voluntades. Hay gente de afuera, además, que tiene que sumarse a esto. Si hay soldados y oficiales venezolanos, jóvenes en edad, en condiciones, en capacidad de luchar, pues cómo se van a quedar de brazos cruzados mirando a otros que tratan de hacer el esfuerzo. Hay que organizarlo, hay que buscarle armas, hay que buscarle manera de poder trabajar coordinadamente con los que están adentro y generar las presiones correspondientes. ¿Y cuándo ustedes van a proponer todo eso y cómo van a hacer esas reuniones con los diferentes factores políticos para ponerse de acuerdo? Fíjate, no hemos querido, Napoleón, en este sentido, formalizar propuestas. ¿Por qué? Porque entonces se hace prisionero de lo que has propuesto y difícilmente puedes ayudar a manejar la salida. Hemos dicho te lo reitero, cualquier decisión que tomemos, en principio, si quieres ponle comillas, cualquier decisión que se tome y se tome en conjunto, va a ser buena.
porque eso va a tener un resultado eficaz, porque tú tienes un 80% de la población que está en contra de Maduro, que ya no quiere más esta situación, que realmente quiere salir de la cuestión, pero implica entonces unirse. Si ya de una vez comienzas a hacer propuestas, comenzamos a trabar y a dificultar. Hay quienes dicen, por ejemplo, de participar en el referéndum revocatorio, y plantean, y hay tesis bien serias que se han venido planteando sobre esta tesis, y si la perdemos nos generaría una fuerza y tal. Dan toda una serie de argumentos, valideros como son todos, pero habría que ponerse de acuerdo. Si esa es la tesis, para allá vamos. Entonces, comenzar a formular propuestas que podrían generar dificultades más bien antes que ayudar. Lo importante es sentarse, hablar y ponerse de acuerdo. Allí, por supuesto, se van a hacer propuestas, se van a generar ideas y estas han ido surgiendo, han ido marchando. ¿Allí dónde? O sea, que ustedes piensan reunirse para conversar y tratar de, aunque yo creo que no le corresponde en este caso al gobierno interino, ¿no? No solo es que pensamos, es que venimos trabajando ya con los profesores universitarios, con los rectores, con las academias, hemos hablado con los sectores de las iglesias, hemos hablado con sectores militares, estamos trabajando muy duro, tenemos una agenda de trabajo muy, muy persistente, muy constante, y las cosas pues, van marchando bien en cuanto que hay ánimo, hay disposición, y van surgiendo otras ideas. Y entonces, de hecho, por ejemplo, yo saludo ese paso que dieron 40 partidos de políticos venezolanos poniéndose ya de acuerdo en unos puntos principistas para marchar juntos. Bienvenido, eso es bien positivo. Eso no se nos había dado antes, se dio ahora, a finales de abril, después de todo un proceso en que la sociedad civil se fue moviendo. Y de ese mismo modo, otros grupos de organizaciones civiles han hecho propuestas específicas y concretas, bienvenidas. Ahora, ¿de qué se trata ahora? De sentarse en la misma mesa. Y en ese sentido hemos ido trabajando, ayudando para que aquellos que tienen voz más fuerte, para aquellos que dentro de la sociedad civil tienen, digamos, un estatus, una autoritas, como son los rectores, o son los profesores universitarios, o son los colegios profesionales, o las mismas iglesias, pues entonces ellos sirvan de factores de cohesión, de invitar a sentarse en la mesa de diálogo, en la mesa de discusión. Esa mesa de diálogo sí la necesitamos. Ahí es donde todos debemos sentarnos, todos deben sentarse y tomar una decisión. Ok, ¿y cómo queda ahí el gobierno interino? No, el gobierno interino está jugando un factor de rectoría. De hecho, fíjate tú que cuando se pronuncian los 40 partidos, los hacen reunidos con Juan Guaidó como presidente interino. Ahora, el asunto es que el gobierno interino debe quedarse en los niveles que está o debe avanzar en su constitución, en su formación, en la estructuración de sus equipos de mando. Sobre eso que ese gobierno interino está dispuesto a escuchar, a cambiar algunas políticas, a profundizar otras. ¿Qué sintieron ustedes? Yo tengo la impresión de que no todavía lo suficientemente, te lo digo honestamente. Me gustaría una mayor disposición de escuchar, de oír. A veces son duros para escuchar. Es importante saber oír. Tenemos dos orejas y una sola boca, pero somos más dados a hablar que a escuchar. Es importantísimo para el liderazgo saber escuchar. Ojalá que efectivamente porque el problema que hay, Paciano, escuche más. el problema que hay, Paciano, y no nos engañemos, es que podemos ser muy amigos de Franceschi o de María Corina o de ti o de Álvarez Paz o de quien sea, pero internacionalmente el apoyo de Estados Unidos y toda la democracia es a un gobierno interino que preside en este momento Juan Guaidó. Ya que conocen en Alemania, en Estados Unidos, sea bueno o malo, yo nunca he hablado con él, ¿ok? No tengo nada que ver con él, sino veo la realidad de lo que está pasando. Se llama Juan Guaidó. A lo mejor es un incapaz, no lo sé. O a lo mejor es brillante, tampoco lo sé, ¿no? Pero ese es el que la gente está apoyando internacionalmente, no a otra persona. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón y hay que partir de ahí. Lo ideal sería que Franceschi, que María Corina, que Antonio Ledesma, que todos los que tienen voz y seguidores, ¿okay? ¿No? Descubran que aunque no me guste Guaidó, ¿no? Tendré que soportarlo. Claro, absolutamente.
Entonces, tú tienes toda la razón cuando dices efectivamente que Juan Guaidó tiene el respaldo internacional, el reconocimiento internacional y puede y debe jugar un rol vital en este momento. Hoy pretender desbancar a Guaidó sería un despropósito, no tendría sentido. Bueno, lo que hicieron Ahora, con Carlos Andrés que, Pérez II. que Guaidó Profundizar. también, por El supuesto, primer golpe de verdad certero contra la democracia fue esa destitución de esa forma y por eso que lo hicieron, porque era la partida secreta. sí, yo voté la destitución de Carlos Andrés Pérez y en el momento, por supuesto, en que tomé la decisión y levanté mi voz y mi voto y ayudé a investigar los hechos que efectivamente se le condenaron, estaba totalmente convencido de que esa era la salida y era conveniente. Si tú me preguntas si nos retrotraemos, ¿volverías otra vez a votar? Yo pienso que no. Pienso que la experiencia no fue definitivamente buena y hubiéramos podido ir por otro canal. Eso no quiere decir que las cosas no se hubieran hecho mal. Lo que señalamos como hechos irregulares, evidentemente que Pero eran la partida hechos irregulares. secreta no es exactamente para ese tipo de ayuda y no lo han hecho todos los gobiernos. Sí, ¿Qué pero se pasó en el manejan. gobierno copellano con toda la guerrilla y toda la pelea que había en Centroamérica? Sí, ¿No? pero se ¿Qué maneja de hizo nada manera. menos que un señor que hay que quitarse el sombrero frente a él, llamado Calvani, ¿no? Para pacificar y llegar a acuerdos? Eso lo hizo Gratiñán sin dinero, pidió limosna en la calle. Eso salió de la partida secreta. Claro, y para eso está, y hay partidas secretas en el Ministerio de la Defensa, en la Cancillería, en el Ministerio del Interior, si no recuerdo mal, son esos tres los ministerios. Me tocó en alguna oportunidad como presidente de la Comisión de Contraloría llevar el control medianamente control que se puede llevar sobre esos recursos. Y el control es simplemente que tenga la firma del ministro para que se usara para el fin que se debía haber utilizado. Pero allí ciertamente hubo esa impropiedad, hubo un cambio que se hizo de ese dinero por un sistema cambiario que ya no estaba en vigencia. Ahí hubo algunas irregularidades en los procedimientos, Napoleón, cosas que se hicieron mal. En todo caso, te repito, hoy si me tocara tomar la decisión, yo creo que yo no levantaría otra vez la mano para destituir a Carlos Andrés Pérez, porque la experiencia definitivamente no fue buena. Hay países que transitan ese camino. Perú el año pasado cambió 4 veces de presidente, 4, y está sometido en una turbulencia y en una situación que es nada envidiable, preocupante, como hay, podemos preocuparnos legítimamente por la situación de otros países, pero hoy como que tenemos suficiente con lo de Venezuela para mirar hacia otros lados donde también hay que preocuparse si uno mira hacia allá. Entonces estás optimista porque crees que tus compañeros luchadores de la democracia con diferentes visiones de qué hay que hacer en Venezuela sí puedan unirse en un punto común, ¿no? Yo tengo absoluta fe en eso, hermano querido, si no estaríamos definitivamente perdidos. Absolutamente clarísimo. O sea, la unidad es un paso indispensable. Como pueblo no nos ha sido fácil encontrarnos y unirnos. Yo recuerdo haber leído, y seguramente que tú también, todas las proclamas, los escritos, las cartas de Bolívar quejándose de cómo cayó la Primera República por falta de unidad en la República, como cada quien pretendió, ya estamos independientes, ya somos república, cada quien agarrar por su lado y disparar por su propia cuenta, o sea, sin percatarse que la unidad es un factor vital en una comunidad y más en una situación de esta. Salir de una tiranía y salir de una circunstancia que es mucho más que una tiranía, es la usurpación, es la toma del país, que está hoy enclaustrado, tomado, prisionero del crimen organizado, no es tarea fácil. Y tampoco se logra con solo rosas. Aquí tiene que haber una posición, digamos, popular firme y un respaldo internacional también firme, porque el interés por Venezuela, que Venezuela no sea ese punto explosivo, interesa al país donde estamos, los Estados Unidos, a Canadá y a todo el continente. Todo el continente tiene que mirar hacia allá. Esta situación de Venezuela, un país menesteroso, hambriento, miserable, el más miserable de todos, entendiendo por miserable el que tiene el mayor grado de miseria, y se mide esa miseria por distintos niveles, entre otros el desempleo y el costo de vida, etcétera, el valor de la moneda. Todo nos lleva a estar hoy muy por debajo de Haití, de todos los demás países. Okay. Entonces, eso hace que...
en base a esa proposición y ese trabajo realmente plausible, son 4 puntos. Nos hablaste de la necesidad de unión de mover la justicia internacional. ¿Qué más? ¿Cuáles serían los otros 2 que faltan? No, la ayuda internacional, y esa ayuda internacional se va a dar, se va a manifestar en la medida en que nosotros nos mostremos juntos. Tú habrás escuchado en más de una oportunidad cómo se quejan los países amigos cuando llegan a visitarlos los líderes de la oposición venezolana, y en vez de hablar bien unos de otros, no llega, sino vengo a hablarte de Napoleón, cuídate de ese, y el otro vengo. Entonces, una chismografía y una peleadera y una confrontación, eso hace que en definitiva se pierda el deseo Pero no de ayudar y de cooperar. no me deprimas, porque si eso es así, no vamos no te voy a deprimir. ¿Es una minoría o es una mayoría los que hacen ese tipo de chismes de bajezas? Yo no sé si mayoría o minoría, pero el hecho cierto es que todavía para este momento no hemos logrado conciliar y ponernos de acuerdo. Yo celebro con absoluta alegría el que comenzamos una vez más, primera vez, no es la primera vez, este recomenzar a transitar camino de unidad lo hemos hecho un bojotón de veces a lo largo de estas 2 décadas. Me alegra muchísimo que ahora en abril haya comenzado nuevamente este proceso. Entonces, y siento que estamos en un muy buen momento. Estos son los momentos que no le gustan, por supuesto, a Maduro, y menos aún a los cubanos, al G2. El G2 es un campeón para jugar a la confrontación, a la pelea, a ponernos a pelear, a formular preguntas y a inquirir cuestiones que no hacen sino separarnos. Hoy llegó el momento de buscar dónde estamos unidos, cuáles son los puntos que nos encontramos, dónde estamos de acuerdo. Vamos a trabajar en eso que estamos de acuerdo. Bueno, pero para estos 3 puntos que ustedes están proponiendo, no necesitan la ayuda del pueblo, del ciudadano. Ya la tienen, es lo que dicen los ciudadanos. Coño, no se unen, ¿no? Se necesita justicia. Qué bueno lo de la Corte Penal Internacional. Lástima que sea tan lenta. Claro que se necesita ayuda internacional. ¿Y cuál sería el 4º punto? Que te aseguro que si son como estos 3, es que ustedes están escuchando a la gente en la calle. ¿Cuál es el 4º punto? Elaborar definitivamente un programa de acción que permita el objetivo, salir de la dictadura, por supuesto, y tener un mínimo de un plan común elemental para arrancar. Tú mismo recordabas ahora cómo después de las escaramuzas esas en las cuales sale Chávez del poder a comienzo del 2002, fue en el 2002, 3 días después estaba retornando, simplemente porque no pasó nada en esos 3 días. Los políticos no fueron capaces de tener coherencia, de hacer un plan, ni siquiera de constituir un gabinete con solidez, con fuerza y con el respaldo de todos. Y todo el mundo tiene que meter el hombro. Es un honor ir a un gabinete de eso, Napoleón. Ni aunque me paguen doble, ¿quién puede querer sentarse en cualquiera de las sillas ministeriales en un país absolutamente quebrado, donde no hay problemas sino por todos lados? ¿Qué te parece educación? ¿Qué te parece el ambiente, transporte? ¿Dónde quieres agarrar? Pues, el Ministerio ¿Cómo sería ese Salud. Programa de acción según tu punto de vista? O sea, si tú tuvieras que hablar de ese programa de acción, ¿qué ya estudiaste, qué propondrías en esas reuniones? Sí, y en el caso específico de la organización que yo presido en América, ha venido trabajando desde hace muchísimos meses y tenemos programas bien importantes que se han ido transmitiendo a la gente de Guaidó y en buena medida fueron acogidos en un plan nacional que se comenzó a elaborar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tú has hablado o sea, hablas del plan país, de las reuniones para el plan país? Hubo momentos de eso, pero el plan país, digamos, ya fue presentado, ya está ahí colocado, pero todavía aún no tiene la fuerza que debería tener. Los equipos de Benamérica, fundamentalmente el económico, el petrolero y el educativo, han seguido trabajando. Tú me podrías decir, adelántame algunas de las propuestas. Vuelvo a insistir en el asunto de la no conveniencia de adelantar propuestas porque no ayudan para nada, en el sentido de que solamente van a servir para encajonarnos y salir nosotros a defender posiciones. Lo importante hoy es sentarse, hablar y encontrar cualquiera sea el camino, cualquiera sea la salida. Pues si estamos todos de buena fe, si estamos todos con sentido patriótico, queriendo echar hacia adelante, hermanos, de una reunión no podrá salir sino algo bueno, algo positivo.
algo para el cambio. ¿Hay algún día planificado ya que se pueda decir, porque ya se reunieron una vez y fue un éxito, tengo entendido, ¿ok? ¿Hay un segundo plan de reunión próximamente en estos Sí, días? hay numerosísimos planes y en este mismo momento que tú y yo estamos hablando, hay gente conversando y reuniones que se están haciendo. Esta mañana sostuvimos una bien interesante a nivel profesoral. Se siguen haciendo reuniones y además no somos solo nosotros, la gente de Benamérica y de las 23 organizaciones que firmamos el documento, numerosas otras han venido igualmente adelantando su tarea. Como que el proceso marcha, colocar fechas, establecer en este momento parámetros, lineamientos, propuestas específicas, desde mi perspectiva, no ayuda. Y no quisiera entonces ser un factor que en vez de ayudar, de conciliar, pues venga a traer, digamos, trabajo. Lo importante es la actitud, la disposición, el ánimo. Si hay el ánimo de cooperar, las cosas van a salir, por supuesto. Bueno, Paciano, de verdad que muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes están haciendo. Esta nueva intención de unir por lo menos a gente realmente importante de diferentes sectores, como están haciendo, y no solamente el sector político, creo que es fundamental, como tú mismo dices, y en lo que podamos ayudar, pues con mucho gusto podemos publicitar algunas de las conclusiones que ustedes en esas reuniones se han logrado. De verdad que muchísimas gracias, ¿sí? A ti, Napoleón, un fuerte abrazo, hermano, y adelante. Venezuela espera por nosotros. Hasta luego.